Yo soy de un pueblito del campo, ¿no? Del medio del campo de Uruguay. Entonces la tierra siempre estuvo ahí, ¿no? El 10 de diciembre de 2013, Uruguay aprobó una ley que regula la producción, tenencia y uso recreativo de marihuana. En Argentina, se viene trabajando en un proyecto de reforma del Código Penal para despenalizar el consumo de drogas y el autocultivo de cannabis. La amenaza de la intervención del sistema penal a través de la pena de prisión impone modelos de vida y parece que no ha dado efectos. No solo estoy en contra, sino que además no ha dado el resultado buscado, por un lado. Y por otro lado, lo que en definitiva también ocurre es que la mayoría de los juzgados federales están atosigados por causas de consumidores. Despenalizar significa no incriminar al consumidor, cosa que nosotros estamos de acuerdo porque significa que es un paciente, es una persona que sea un uso recreacional o un uso problemático o un uso abusivo o dependencia directamente, debe tratarse y no castigarse. Pero la legalización obliga a tener distintos negocios donde uno va y compra. Es una realidad que no se puede negar que hay intereses económicos gigantes alrededor de la marihuana. Y más en un país enorme como Argentina. O sea, hay todo un mercado gigantesco negro que en Uruguay no existe más porque no precisás ir a comprar a nadie, ¿entendés? Yo no voy a gastar mi guita de mi sueldo nunca, jamás. Yo nunca compro porro en Uruguay, jamás. O sea, hay porro, se terminó la venta de porro. Como toda sustancia y como toda cosa que está fácil a la mano de las personas, va a tener un mayor consumo. Es decir, va a haber un brote de consumo. Lo que precisamos es un Estado inteligente que se anticipe a esos problemas. Pero si esto es ilegal, el Estado no puede educar para algo que es ilegal. Ser un foro real, un foro científico, técnico, médicos, antropólogos, sociólogos, abogados, y hacer estudios regionales. Y después de un año y pico decidir cuál es la medida y cómo se va a implementar. Yo antes pensaba que era espantoso cómo se veía el porro en Uruguay cuando era más joven, y ahora descubro con sorpresa que en pleno 2018, casi 2019, te tenés que esconder para fumar un porro, ¿viste? Es una cosa, está rarísima. Hay que autorizar el consumo para que el Estado pueda utilizar las herramientas que debe utilizar. Son la educación y la salud, y además hay que autorizar el consumo porque penalizarlo es inconstitucional. Mientras tanto, en el primer trimestre del 2018, más de 2.500 adictos recibieron asistencia en el Centro de Orientación en Adicciones. Llega la primera misión de revisión del fondo. ¿Con qué economía cree que se va a encontrar? ¿Con qué números? Con una economía que presenta números en términos industriales de lo peor de los últimos 15 años, con una tasa de inflación que claramente está disparada y con un proceso que va camino a ser recesivo. No podemos decir técnicamente que es recesión, necesitamos 2 trimestres de contracción económica para que así sea, pero lo que está claro es que el consumo no despega y que el efecto del tsunami financiero que transitó Argentina, esta Argentina que se define como meteorológica para describir el estado de nuestra economía, bueno, empieza a impactar en la economía real. Es un fondo que además viene sobre todo a ver no cómo le va a la Argentina, sino qué tan bien estamos cumpliendo el acuerdo que establecimos con ellos. Hoy la Argentina discute su modelo de desarrollo en función de las condiciones que tienen que ver con el cumplimiento de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por cierto no parece estar mostrando en términos de los resultados la confianza que se suponía que teníamos que traer con ese acuerdo. El acuerdo plantea que algunos de los pilares fundamentales a resolver son la confianza de los mercados, la credibilidad de las metas de inflación, protección de los más pobres y equilibrar la balanza de pagos. ¿Cree que estos son los principales problemas que tiene hoy la economía argentina? Claro que Argentina tenía, por una parte, un problema de inestabilidad en su moneda que comenzó con las dudas respecto al stock de Levax, y gran parte del programa con el Fondo Monetario está destinado a ir disminuyendo ese stock de Levax que operaban como una vulnerabilidad muy grande en materia monetaria. Y por otro lado, a garantizar un paraguas financiero para el Tesoro Nacional. ¿Por qué cree que en el gobierno anterior no se pudo corregir inflación y también de alguna manera se la negaba? El gobierno anterior
en muchos aspectos tuvo luces y sombras, claramente en materia inflacionaria no han sido parte de sus luces, y además no solo eso, sino que efectivamente había una complicación con todo lo que tiene que ver con los aspectos estadísticos y algunos funcionarios evidentemente con declaraciones polémicas en materia inflacionaria. Lo que sí está claro, que la Argentina necesita resolver la cuestión inflacionaria y que eso no se lo resuelve solamente un gobierno peleándose con el Congreso o peleándose con las fuerzas políticas. Es trabajando junto al Congreso, trabajando con las fuerzas políticas y encontrando cuáles son las herramientas macroeconómicas y microeconómicas que cambien la estructura productiva y que también encuentren un sendero de inflación sólida. Que es vecino del barrio, ¿nos podría contar un poco cómo vivió la movilización de ayer, respecto de cómo vio su barrio? ¿Fue una manifestación pacífica? Fue un desastre. Yo vivo a 2 cuadras de acá, las cosas que vi nunca las había visto, aparte de las mujeres también. No es que estoy contra las mujeres, pero hacían sus necesidades. Muy contento no estoy. Fue pacífica hasta determinado horario, después sí notamos un poco de caos. ¿Qué tipo de problemas pudo detectar usted en el barrio? Que tiraban botella, que los que perdieron se enojaron y no fue pasiva cuando uno pierde, no fue pasiva. Ellos se alteraron mucho y empezaron a hacer mucho desorden. ¿Cómo encontró su barrio? ¿Había mucha basura? No, estaban limpiando. Ahora hay una actividad importante en donde estaban limpiando. Entiendo que hubo algunas manifestaciones agresivas, pero bueno, el pueblo cuando se manifiesta lo hace con una gran cantidad de hechos, ¿no es cierto? ¿Viste mugre, viste botellas? Sí, la mugre, las botellas, o sea, todo eso por un lado, y el hecho de que la gente no se pueda movilizar o hacer una marcha en paz y después recoger las suciedades que hacen, que utilizan. O sea, no sé, estuvieron tomando coca, alcohol o lo que sea que tomaron y dejaron todo sucio, todo tirado. Eso molesta bastante. ¿Nos podría describir cómo encontró su barrio esta mañana? Un caos, un caos destrozado. Por mi zona estaba limpia, pero con todo lo que lleva los escombros, porque están reparando las veredas. Hacia este lado, viniendo hacia acá, veo que todavía queda botellas y cosas tiradas de lo que sucedió ayer. Todo esto después lo pagamos nosotros, o sea que se arregla, se pone mejor la ciudad, pero realmente apena. No destrozar, destruir, quemar, tirar, no respetamos a las autoridades que tenemos y en ese orden. Yo tenía que trabajar, pero por suerte dieron el día libre, digamos, porque sabíamos que iba a ser complicado la zona, ya iba a estar todo vallado desde el día anterior, así que imposible. Se puede manifestar y no hacer esto, es siempre un volver a empezar y esto tiene costo. ¿Viste botellas tiradas esta mañana, vidrios? De todo. Yo que vengo de aquella parte también, de Hipólito Yrigoyen. Horrible. Soy diestra y yo creo que mi mayor fuerte es el mano a mano. ¿Sentís que actualmente hay una brecha más corta, digamos, entre las mujeres que deciden practicar fútbol y por ahí que se mira un poco con indiferencia por parte de los hombres? Sí, igual eso está cambiando acorde a los cambios que se realizan en la sociedad, porque vos desde un par de años a esta parte me parece que el tema del machismo en todo ámbito las personas se están desconstruyendo. Hoy en día el fútbol femenino está creciendo mucho, pero estamos muy lejos de llenar un estadio, de que la gente esté a gusto con pagar una entrada, porque los partidos de primera, la mayoría son todos gratis. Al fútbol femenino estoy ligada como jugadora hace ya un montón de años, he jugado fútbol sala a nivel profesional
y no alcancé a jugar fútbol a nivel profesional en Colombia porque justo cuando se realizaba el proyecto en Colombia vine acá para Buenos Aires y bueno, me vinculé con River primero el primer año como jugadora y luego pasé a ser parte del plantel de docente o entrenadora. ¿Qué diferencia notaste del fútbol femenino colombiano y acá el argentino? El fútbol femenino no se distingue mucho, digamos que acá en Argentina tiene mucha presencia lo físico, son muy fuertes a nivel físico, trabajan muchísimo la parte del rendimiento y en Colombia tal vez se le presta mucha atención a la parte técnica, tenemos jugadoras muy pulidas a nivel técnico, eso sin descuidar lo físico, pero para nosotros nuestro plus es la parte técnica, tenemos jugadoras con unas destrezas impresionantes, sin decir no que acá no las tienen, pero acá la fortaleza es la parte física. Si bien los niños o los hombres llevan cierta ventaja porque parece ser que su formación genética ya trae un chip inculcado para el fútbol, para la parte táctica, las niñas ya están naciendo también con ese chip, así que hay que seguirle trabajando. ¿Cuánto pensás que queda para que se profesionalice el fútbol femenino en la Argentina? Creemos que va a ser en el corto plazo, lo creemos y lo esperamos, es un deseo muy profundo. El fútbol masculino hoy nos lleva a nosotros la posibilidad de un desarrollo a largo plazo, donde los chicos tienen un proyecto de vida deportivo largo y que todavía a las chicas eso les falta. Nosotros estamos trabajando en esa dirección con un grupo de niñas, como estaban viéndolo en este momento en el entrenamiento en el otro lado, donde estamos tratando de fomentar eso, justamente, el desarrollo desde los primeros pasos, ¿no? ¿Cuál es la resistencia que existe en las familias postulantes a adoptar chicos de mayor edad? Creo que todo se origina quizás en el mito de creer que las familias deben iniciar a través de ahijar un bebé. El Instituto de la Adopción justamente nos permite poner en crisis estos mitos y nos permite entender que los niños son niños aunque hayan cumplido los 10 años. Hoy por hoy este organismo está trabajando con cerca de 200 niños en situación de adoptabilidad. De estos 200 niños, el porcentaje es menor en relación a quienes son bebés y hay un gran porcentaje, más del 50% de niños que conforman en realidad grupos de hermanos. Algún integrante del grupo de hermano o algún niño individual son adolescentes. Silvia y Néstor adoptaron a Facundo cuando tenía 13 años. Su madre biológica había fallecido y su nueva familia lo esperaba para iniciar una historia en común. Facu nunca tuvo padre biológico, entonces fue muy fácil el vínculo entre ellos dos y tuvo que crearse el vínculo conmigo, no es que se crea de la nada, se va formando y cuando te das cuenta es tu hijo y nosotros somos sus padres. Facundo tiene 21 años, es fanático de Boca, estudia ingeniería informática en la UBA y quiere que otros chicos como él tengan las mismas oportunidades. Mi papá biológico lo conocí, pero lo habré visto 2 veces en mi vida. Igualmente Silvia y Néstor siempre quisieron que yo mantenga el lazo afectivo que siempre tuve con mi familia, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. La verdad que haber tenido la suerte de tener el papá que tengo ahora, eso fue algo que me hizo bastante bien porque nunca había tenido una conexión un lazo de padre e hijo. ¿Qué sientes cuando sabes de historias de chicos de 10, 12, 13 años que no logran conseguir una familia adoptiva porque se consideran que son grandes? Yo tuve suerte porque sé que la gran mayoría busca bebés o recién nacidos, pero sé que es complicado adoptar a un adolescente y más en mi caso porque mis padres no habían tenido ningún hijo y que llegar un chico adolescente para colmo es bastante complicado, pero la verdad que estaría bueno que lo sigan haciendo para que no solo yo sea el que tuvo suerte y que más chicos puedan tener la misma posibilidad que tuve yo, porque como se lo dije a ellos una vez, fue como para mí volver a nacer.